¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Esteban More junto a mis compañeras Laura Sierra, Sara Osma y Nicole Helves. Les presentaremos durante los próximos minutos nuestra investigación sobre los medicamentos opioides. Compañeras, buenos días. Esteban, buenos días. Esta investigación que se realizó durante varias semanas se concentrará en tres grandes temas: los opioides y su uso principal, es decir, el médico. Pero también hablaremos los opioides y su mal uso en la sociedad, transformándolos en drogas peligrosamente adictivas. Además, veremos las consecuencias de la salud y los esfuerzos de las autoridades para evitar que algún consumo ilegal de algunos opioides se salga de control. Bienvenidos. Bucaramanga y los municipios del área metropolitana se han consolidado como destinos turísticos de salud. En estos complejos médicos de alta tecnología atienden a diario cientos de pacientes con diversas patologías, desde leves hasta complejas, traumas, quemaduras, enfermedades terminales y patologías graves que hacen necesaria la administración de medicamentos opioides, una clase de fármacos que se utilizan principalmente para aliviar dolores intensos. Tenemos los opioides de uso médico que usualmente vienen de la amapola o de la planta de la amapola, de ahí es el origen. Específicamente venían con el tema del opio, de la morfina, de la meperidina, del tramadol, son varios grupos y se clasifican en sintéticos, semisintéticos o solo sintéticos o de origen natural. Entonces ellos son muy útiles porque con ellos nosotros podemos llevar a las personas a cirugía sin que sientan dolor, o cuando estábamos en pandemia podíamos tener esos pacientes largas estancias en sedación conectados a un tubo. Es decir, los opioides son muy importantes para la historia de la medicina y sin eso no podríamos realizar la mayor parte de las intervenciones que hacemos. Además que hay que pensar que tienen un papel trascendental en las personas que tienen cáncer o que tienen un dolor oncológico crónico o no oncológico, es decir, asociado a cáncer o no, que de pronto, como conocemos, son dolores muy fuertes y que no se controlan tan fácilmente. Por eso se los prescribimos a las personas que los necesitan. Los opioides, como lo explica la médica Pava, se clasifican en naturales, donde encontramos la morfina y la codeína; semisintéticos, donde está la oxicodona, la heroína, entre otros; y los sintéticos, entre los que se encuentra el fentanilo. Los opioides actúan en el cerebro y en el sistema nervioso central. En nuestro cuerpo nosotros tenemos biológicamente unas estructuras que se conocen como receptores. Nosotros lo hemos visto en biología, es decir, es una estructura usualmente de origen proteico en donde llega el ligando, se une a la proteína y genera un efecto, ¿verdad? Que tenemos algunos dependientes de sodio, de potasio, que nosotros hemos visto en biología y posiblemente ustedes también lo vieron. Entonces, nuestro sistema tiene unos receptores opioides a lo largo de todo el cuerpo, que están muy arraigados en el sistema nervioso central, y por eso es que allí generan una analgesia y allí es donde se controla el dolor. Pero hay receptores opioides en otros órganos, entonces hay que tener en cuenta que están muy acoplados a un mecanismo de acción mediado por receptores de opioides que se llaman mu, kappa o delta, para conocerlos metodológicamente. Tomar medicamentos opioides, aunque parezca ser inofensivo, cuando son prescritos por los médicos para tratar una tos o incluso una diarrea, pueden desencadenar adicciones. Hasta aquí hemos visto qué son los medicamentos opioides, su importancia en la medicina, el uso que se le da para el tratamiento de dolores, para tener pacientes sedados y para poder llevar personas a cirugías. A continuación conoceremos el caso de doña Socorro, una adulta mayor que inició hace unos meses tratamiento con tramadol para tratar dolores intensos en su cuerpo. Ella es doña Socorro, una adulta mayor que desde hace varios meses empezó a experimentar dolores intensos en sus piernas que le impedían desarrollar sus actividades de manera normal. Consultó al médico y tras intentar con varios analgésicos sin encontrar respuestas, llegó a los opioides. Yo consumo el tramadol. ¿Y por qué consumen ese medicamento? Porque es mucho el dolor de los huesos y tengo un espolón y el médico me mandó eso hace 3 meses. ¿Y la señora cómo se siente al tomar ese medicamento? Me siento mucho mejor porque me quita el dolor, pero si yo lo dejo de tomar me vuelve a doler bastante. ¿Y la señora qué efectos secundarios siente? Que cuando me tomo una pastilla a mí me toca estarme quieta porque me coge mareo, ganas de vomitar. Entonces yo me estoy quieta, pero el dolor me calma, es buena.
Pero el uso de opioides no siempre es recetado a adultos mayores. Otra población que también debe consumirlo médicamente porque el beneficio supera los riesgos son las mujeres embarazadas que experimentan algún dolor crónico o una patología grave durante la gestación. En estos casos, los opioides deben ser administrados bajo estricta supervisión médica. Pero también está la otra cara de la moneda, la de las mujeres embarazadas que generan adicción por el uso recreativo. Si una mujer está embarazada y consume opioides, ¿qué puede pasar? Bueno, ahí hay efectos tanto en la mamá como en ese bebé que se está formando. Entonces, si es una mujer que consume estos medicamentos, no para el manejo de una enfermedad, no para el tratamiento de una enfermedad, sino que los consume porque es adicta al medicamento, lo necesita para estar bien, entonces puede tener efectos en ese bebé que se está gestando. Entonces es un bebé que nace desnutrido, o es un bebé que podría también nacer prematuro, y aunque no hay mucha evidencia, sí pareciera que pudiera alterar su formación. Entonces puede nacer de pronto con algunas anomalías congénitas que, aunque no hay mucha evidencia sobre eso, sí pareciera que eso debe ser. Pero lo más triste aquí es que cuando una mujer que está embarazada, que ya es adicta, no solo a opioides, sino a cualquier otra sustancia psicoactiva, como la marihuana o la cocaína o el bazuco, este bebé es como si ella estuviera consumiendo. Entonces, cuando este bebé nace, este bebé hace lo que se llama el síndrome de abstinencia. Porque cuando el bebé nace, ya la mamá no le está pasando a través de la placenta esta sustancia. Entonces el bebé empieza a necesitar esa sustancia y es un bebé que está muy malito. Entonces este bebé vomita, convulsiona, no tiene paz, no puede comer bien. Entonces es un bebé recién nacido que está haciendo un síndrome de abstinencia que es terrible y él no lo puede expresar, y entonces toca hacerle un tratamiento especial a este bebé para que el bebé pueda superar esta condición de síndrome de abstinencia en el recién nacido. Como vimos, el uso prolongado de opioides durante el embarazo puede llevar al síndrome de abstinencia neonatal, una condición en la que el recién nacido experimenta síntomas de abstinencia después del nacimiento. Estos síntomas pueden incluir irritabilidad, temblores, problemas de alimentación, vómitos y convulsiones. El consumo de medicamentos opioides en exceso puede generar algunas complicaciones de salud. Hemos consultado a expertos para conocer cuáles son los síntomas. Si existen otro tipo de medicamentos para reemplazar los opioides, esto nos dijo. Los efectos secundarios pueden ser somnolencia, niebla mental, náuseas, y esto se puede manejar por medio de un medicamento que llaman naloxona, que esta ayuda a contrarrestar la sobredosis sobre los medicamentos opioides. Estos se adhieren a los receptores opioides y ayudan a deshacer esos impulsos al cerebro. ¿Cuáles medicamentos son a los que las personas pueden generar dependencia hacia ellos? Pueden ser como los tranquilizantes, que pueden ser el metanfenidato. También hay otros que son sedantes como el diazepam y el lorazepam. También hay los que alivian los dolores, como puede ser la morfina, el fentanilo y el tramadol, que estos son derivados del opioide. Consultamos si existen otros tipos de medicamentos para reemplazar los opioides. Esto nos dijo. ¿Qué alternativas de tratamiento del dolor existen para pacientes que no pueden tomar opioides o que han desarrollado dependencia de ellos? Bueno, todas las alternativas podrían ser medicamentos no opioides, como podría ser el acetaminofén, antiinflamatorios, que también se suelen consumir mucho, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno. También para eso hay una alternativa que podrían ser las terapias físicas que alivian el dolor. ¿La dependencia a los opioides y cómo se puede prevenir o tratar? Entonces la dependencia a este tipo de medicamentos podría ser el control de los impulsos, caracterizados por la necesidad compulsiva de nosotros adquirir o ingerir este medicamento. Y estos se pueden prevenir con un uso adecuado de los opioides, una dosificación correcta, también monitoreo médico, ayuda psicológica también, porque eso también va a la mente de uno, y alternativas a tratamiento como podrían ser la acetaminofén, que también ayuda hacia el dolor.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores como Doña Oliva son los que tienen mayor riesgo de generar dependencia de los opioides, ya que deben tomar varios medicamentos para las enfermedades que padecen. ¿Cómo o cuándo te diste cuenta que tenías que estar dependiendo de este medicamento? Cuando fui al doctor y él le dije todo lo que me da, todo lo que me sentía y me formuló. ¿A causa de qué la ayudó que le recetaron este medicamento? Porque me daba desmayo, la tensión muy alta, mareos, y a veces perdí el conocimiento. Revisemos el consumo de opioides tanto prescritos por médicos como los de uso recreativo en el mundo. Según cifras de la Organización para las Naciones Unidas, los opiáceos y opioides son el segundo tipo de droga más consumida del mundo, seguida del cannabis. Unos 60 millones de personas lo consumieron en 2021. Afganistán es el principal cultivador de amapola, seguida de Estados Unidos, Nigeria y Uruguay. En Colombia el panorama es mucho más alentador, aunque el consumo es bajo, se presenta y preocupa la dependencia que ha generado en algunas personas. Este es el caso de don Gustavo, un adulto mayor que desde hace 20 años consume opioides para poder dormir. ¿Qué medicamento consume? Lorazepam de 2 miligramos. ¿Por qué consume este medicamento? Todas las horas para poder dormir, para continuar el sueño. ¿Cada cuánto consume este medicamento? Yo por la noche para poder dormir. ¿Hace cuánto consume este medicamento? Hace unos 20 años, cada unos 20 años. ¿Se lo recetó un profesional de la salud o usted se lo recetó? ¿Sí tiene efectos secundarios cuando toma este medicamento? Sí, para mí lo tomo y después me quedo con una cantina, pero tengo una descondena. ¿Siente que el uso de ese medicamento lo afecta o lo limita? El consumo de opioides y cualquier otra clase de drogas genera daños en la salud mental, algunos irreversibles, pues una vez el cerebro se afecta parece no haber vuelta atrás. Estos afectan mucho en el cerebro, gracias a que vuelven a las personas más tolerantes, por decirlo así, más sumisas, regulan sus niveles de testosterona, sus niveles de agresividad, los vuelven más pasivos ante la humanidad. Pero esto ocasiona una dependencia, un TOC, un trastorno de opioides crónicos. ¿Afectan los medicamentos opioides la salud mental y emocional a largo plazo? Bueno, eso puede afectar a largo plazo en el cerebro, como lo dicen. Los opioides nunca son recomendables de tener sus consumos tan prolongados. Porque en un caso específico, la morfina a usted no puede regular el dolor, pero usted cada vez que siente dolor quiere aplicarse la morfina. Emocionalmente, si usted no tiene la morfina, va a comenzar a tener dolores inesperados, que me duele tal lado, que yo quiero que me apliquen, comienza a ser agresivo, comienza a tener ansiedad, como todo tipo de sustancias que se consumen, así en tanta forma que se crea la dependencia de un alucinógeno, de un fármaco, de una sustancia X, y sí o sí comienza a tener la dependencia de ansiedad, la dependencia alimenticia, la dependencia emocional y demás. Esto en la parte emocional crea muchos sentimientos, muchas emociones, el enojo, el disgusto, la ira, el desagrado, ya no quiere estar con la persona, se quiere alejar, ya no se siente tan feliz. En la parte de la salud mental, esto obviamente se ve afectada porque se está alejando de los seres queridos, de sus demás personas. ¿Cuáles son los riesgos de dependencia y adicción en relación a los opioides? Listo, los riesgos que se generan al consumir los opioides son muy grandes. Son la dependencia del mismo fármaco como tal, una morfina, un mareol, un tramadol, una valeriana, que también son opioides y son naturales y se consiguen en mercados prácticamente naturistas y demás. Son dependencias que se generan. Los riesgos son de pérdida de la actividad cerebral y hormonal de la misma persona. Se aparta de las relaciones familiares, se aparta de las relaciones intrapersonales, personales,
su estado anímico actual, que sea un estado anímico alegre, activo, proactivo, de esas personas que le gustan leer, estar siempre viendo, saliendo, haciendo, se comienzan a apaciguar, se comienzan a hacer más lentas las personas. Las adicciones asociadas a estos usos son muy grandes. Puede ser, yo no puedo dormir sin tomarme mis goticas de valeriana, o yo no puedo viajar al centro porque me toca tomarme un mareol, o yo no me puedo montar a un ascensor porque si o si me da vértigo y me toca tomar mis pastillas para tranquilizarme y calmar mis problemas físicos y hormonales. ¿Qué papel juega el estrés y la ansiedad en relación a los opioides? Listo, el estrés y la ansiedad es muy grande en los papeles que juegan en el químico. Una persona que sufre mucho de estrés comienza a tener, o padecer, mejor dicho, dolores de espalda, dolores de cerebro, no puede conciliar muy rápido el sueño, comienza a tener dolores en distintas partes de su cuerpo, inexplicablemente, o yo puedo estar bien, pero con mi proceso de trabajo yo sufro estrés, me duele mucho la espalda al caminar, me duele los talones, me duele la cabeza de tanto flujo de personal que tengo. La ansiedad es algo muy grave hoy en día pues hablando aquí en Colombia, la ansiedad está ocupando uno de los papeles más fundamentales, más primordiales, está entre los 5 enfermedades más comunes y se está viendo entre edades desde los 15 años hasta los 30 años que están iniciando que ya tienen un proceso de ansiedad efectivo. Entonces las personas comienzan a automedicarse, medicarse de opioides o fármacos relacionados a estos tipos. ¿Para qué? Para poder apaciguar esa ansiedad, poder tranquilizarse, poder dormir, poder tener un consumo de alimentación, una ingesta de alimentación sana, entre comillas, porque hay personas que cuando comen y está padeciendo ansiedad le dan ganas de vomitar, de retraer el reflujo, eso también hay el proceso de ansiedad. Igual que el estrés también se puede ver efectuado con el reflujo, dolores estomacales y demás. Las personas consumen estos fármacos o sustancias opioides para nivelar o apaciguar este umbral y poder estar más tranquilos y poder relacionarse con todo a su alrededor. Como hemos visto, de momento los medicamentos opioides son indispensables en la medicina por su poderoso efecto en el cuerpo para aliviar patologías. Pero ¿sabe la gente qué son y para qué se usan? Salimos a las calles para averiguar. La verdad no tengo muy claro qué son ese tipo de medicamentos, pero entiendo que tiene que ver con medicamentos que ayudan a controlar los dolores con una dosis muy fuerte de medicamentos, o sea, hacen un efecto muy fuerte en el cuerpo, en el organismo. La desinformación es mucha y más para un tema tan complejo como los opioides. Estos medicamentos de cuidado que han generado alarma en las autoridades, especialmente estos dos, la heroína y el fentanilo. La heroína es una droga producida a partir de la morfina que se extrae del opio proveniente de la amapola. Se obtiene a través de un sencillo proceso químico que utiliza el anhídrido acético como precursor fundamental, por lo cual la heroína se considera una droga semisintética. En su ingreso al cerebro, la heroína convertida en morfina se adhiere a los receptores opiáceos que se encuentran en distintas áreas del cerebro y del resto del cuerpo, en particular en aquellas encargadas de la sensación de dolor, placer y gratificación. La heroína se puede absorber por vía digestiva, nasal, bronquial, subcutánea, intramuscular e intravenosa. La vía oral es la que produce menor efecto. Esta droga semisintética ha venido ganando terreno cada vez más en la sociedad. A las autoridades les preocupa esta comercialización en las calles sin ningún tipo de control y que cada vez son más personas las que consumen este opioide. Por eso consultamos a las autoridades para conocer de primera mano cuál es el trabajo que se está haciendo para que esta y otras drogas ilegales salen de las calles. ¿Cuál es el trabajo de prevención que viene realizando la policía en Bucaramanga? Bien, te comento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con su policía comunitaria, viene realizando trabajos en las instituciones educativas. En los colegios, tanto en primaria como en bachillerato, se viene realizando el programa FIVE, significa Dame 5. Eso significa. De esta manera nosotros estamos llegando a niños y a jóvenes en los colegios con el ideal de que tengan claro que la droga no es el camino, que deben también tener visión de un proyecto de vida, de salir adelante. Entonces estamos manejando 3 cartillas con el programa FIVE. Una cartilla para niños de primero y segundo grado de primaria, otra cartilla para niños de tercero y cuarto, y finalizamos con una cartilla para niños de quinto de primaria. Posteriormente en los grados bachillerato
Manejamos la prevención integral antidrogas con conferencias que se les realizan a los jóvenes, enfocándonos en los proyectos de vida que tienen que tener. Usted como policía, ¿por qué cree que la droga está afectando a los jóvenes? Bien, la drogadicción está llegando, digamos, a la niñez o a la juventud. Desde mi punto de vista como uniformado, como suboficial de policía comunitaria, trabajo en la zona norte de Bucaramanga. Manejo la comuna 1, 2, 3, 4, la comuna 13 y 14 de Bucaramanga. Le puedo decir con claridad que faltan muchos valores y principios en los jóvenes. De pronto los padres de familia se están desentendiendo de la obligación con los muchachos, con los chicos. Creen que solamente es llevar al estudiante, entregarlo a la profesora, al centro educativo de primaria y bachillerato, y ellos mismos ir a recogerlo en 8 horas, 10 horas y ya. El trabajo debe ser mutuo, trabajo en casa. ¿En qué influye el trabajo en casa en los padres de familia? ¿Qué valores, qué principios le estamos influyendo a nuestros hijos? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? Muchos padres de familia no le preguntan a un chico o a un adolescente qué quiere ser cuando seas grande. No sacan un espacio para hacer un trabajo o una tarea juntos. No sacan un espacio para decir qué es lo que te gusta, qué música te gusta. Y por eso los jóvenes están enfocando, digamos, esa orientación en redes sociales. O en jóvenes de la misma edad que creen que los pueden orientar, pero le falta la experiencia de la vida. Entonces yo te puedo decir a ti que hace falta más compromiso por parte de los padres de familia para estructurar un perfil y orientar bien a los hijos. El otro opioide que está en el ojo de las autoridades por su poderoso efecto en la salud de los consumidores es el fentanilo o droga zombie, como se le conoce en los países como Estados Unidos, en donde imágenes como estas cada vez son más frecuentes. Personas consumidoras desorientadas en las calles de uno de los países más desarrollados del mundo, en donde según cifras de la Organización Mundial de la Salud, más de 100 estadounidenses mueren al día por sobredosis de opioides, en donde incluso se está limitando su uso por los mitos de adicción. ¿Ha aumentado el uso de drogas sintéticas en los colegios? Claro que sí ha aumentado. En los últimos años y prácticamente en los últimos meses en todas las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, se ha aumentado ese exceso de consumo y no solamente de drogas sintéticas, sino también de farmacéuticos de psiquiatría. Y estamos hablando del clonazepam. ¿Por qué hablo del clonazepam inicialmente? Porque es la que más se consume y la que los chicos en este momento es fácilmente de adquirir. ¿Es fácil la distribución de drogas en los colegios? Claro que sí, chicos, es muy fácil. Primero que todo, cualquier droguería puede vender esa pastilla que se llama clonazepam y es muy económica en la parte de efectivo. Segundo, debe tener una prescripción por algún doctor, un médico y psiquiatra o psicólogo o un neurólogo, que son las personas que pueden diagnosticar y pueden formular hacia los pacientes. Como yo le digo anteriormente, eso solamente son para pacientes clínicos, pacientes de psiquiatría que tengan trastornos ya diagnosticados, porque se evidencia de alguna forma esas personas que tienen un trastorno pues fácilmente pueden decaer y hacerse daño a sí mismos. ¿Qué comportamientos tienen los jóvenes que consumen este tipo de drogas? Bueno, los comportamientos son muy diversos. En cada chico afecta diferente. Pero inicialmente esa droga de clonazepam, ese farmacéutico que es utilizado en psiquiatría para todas las personas que tienen de alguna forma trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, que conlleva y radica que afecta inicialmente el sistema nervioso central. En los chicos y los jóvenes que no están acostumbrados a recibir esa clase de droga, primero que todo, infecciones estomacales, también una parte esencial que para nosotros los psicólogos educativos es la parte cognitiva. Unos vacíos totalmente porque pierde la conciencia y el razonamiento de lo que en ese momento son. Pueden estar con los ojos abiertos pero no tienen raciocinio. En su trabajo en comisarías, ¿cómo se ven afectadas las familias con este consumo? Gracias, chicos. Es una pregunta muy interesante porque aparte que trabajé en comisaría y como psicólogo educativo, la afectación es general, no solamente en las familias, en los padres, en los progenitores, en los chicos y simplemente en cualquier ámbito social donde estén. Es ambiguo que esas aferraciones o esas adicciones al referente a esas pastillas de clonazepam, que es lo que yo más atribuyo y es lo que más se ve a diario en cualquier institución educativa, ya sea privada o pública, es la afectación familiar, la estructura familiar.
¿Por qué de alguna forma surge esas adicciones o por qué los chicos empiezan a ver de alguna forma eso como una solución? Esas heridas emocionales que son más afectadas en los chicos. ¿Por qué? Por tener unas familias disfuncionales, porque el papá no está, porque el mamá no lo está, porque de alguna forma los papás se la pasan trabajando, hay un déficit emocional. Sigamos hablando del fentanilo, este potente fármaco opiáceo sintético de uso analgésico para alivio del dolor y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. Se puede consumir inhalado, fumado, por vía oral en pastillas y en muchas otras formas, incluso hasta en pastillas falsas que se mezclan con la heroína produciendo efectos severos para la salud. El fentanilo produce efectos como relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas y vómitos, retención urinaria, constricción de las pupilas y depresión respiratoria. La sobredosis puede causar estupor, cambios en el tamaño de las pupilas, piel húmeda, cianosis e insuficiencia respiratoria que pueden provocar la muerte. En Colombia, las autoridades tienen 30 muertes entre el 2013 y 2023 asociadas al consumo de fentanilo. Durante los últimos meses se ha logrado la incautación de 2.000 ampollas solo en Maucao, siendo la mayor en todo el país. En el caso de Santander, también se registró una incautación que pretendía ingresar en vías del departamento como registraron los medios de comunicación. Por eso es que las autoridades hacen un llamado a no consumir drogas. Recuerden que el consumo de sustancias psicoactivas no se debe realizar en personas menores de edad y por eso es muy importante en la población escolar o las personas que están en el colegio explicarles, porque sabemos que están en un riesgo muy latente en el consumo recreativo, que van a una fiesta, que les ofrecen, que les hablan del tucio o cualquier otra sustancia. Por eso hoy estamos desde el área técnica tratando de explicarles a ustedes que hay un riesgo latente. Cuando la gente le hablan de fentanilo, también se preocupa mucho porque dice, no, mira lo que está pasando en los Estados Unidos, que la gente está perdiendo la vida. Pero es un contexto muy especial porque allí se está adulterando con otra sustancia que se conoce como silacina y hay otros contextos muy graves y pues es un problema de salud pública. Entonces el mensaje más clave es tener mucha precaución, cero consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad por temas de neurobiología, las adicciones. Pero ¿qué ocurre cuando decidimos el consumo de opioides? A él lo llamaremos Mateo. Es un joven que inició tomando fármacos sin receta médica. Aquí está su testimonio. Mi abuela sufría de cáncer de pulmón y tenía dolores tan insoportables que le recetaron tramadol. Un día encontré tramadol líquido en su mesa de noche, pues me causó curiosidad y empecé a tomarlo en bajas dosis y pues con el tiempo pues fui aumentando poco a poco las gotas y me acostumbré a la sensación y desde ese momento pues siento que no pude parar. Tenía una sensación de relajación extrema y podía pasar horas sentado en el mueble de mi casa simplemente como extasiado con la sensación, ¿sabes? Como estar dopado. Creo que me la pasaba mucho tiempo acostado, durmiendo, no salía de mi casa y solamente pensaba como en seguir tomando tramadol una y otra vez. Y ya, creo que perdí también pues como mi parche, dejé de salir, pues solamente estaba pensando en estar en mi casa. Que investiguen sobre todo estos medicamentos que sirven para el dolor, pues si tienen unas consecuencias nefastas para el cuerpo, pues todo el tiempo vas a estar dormido o adormilado, como sin ganas de hacer absolutamente nada, ni comer. También se producen algunos problemas de sueño. Entonces, pues sí, le digo a las personas que investiguen mucho y que si necesitan ayuda, pues que acudan a una cita médica o que se informen y que no caigan en esto que pues realmente sí destruye vidas. De personas como Mateo están llenas las calles de Bucaramanga, Colombia y el mundo. Por eso es indispensable desechar los medicamentos que no son consumidos. Hay que hacer una disposición final de los medicamentos que ya no utilizamos o que de pronto eran de un familiar y quedan allí.
Hay una corporación que se llama Punto Azul y tiene más de 5.000 puntos en Colombia. De hecho, hay en algunas cadenas, almacenes de cadena y farmacias donde uno puede ir y depositar los medicamentos, porque tenemos que hablar con los papás y decirles que no dejen eso en las gavetas, que no lo dejen al alcance de los niños, y mucho menos nosotros que vayamos a tener un dolor y vayamos a automedicarnos. Entonces, llevar esos productos que ya no utilizamos a los puntos azules. Como conclusión de esta investigación podemos decir que los opioides generan dependencia. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 15.5 millones de personas en el mundo tienen dependencia. Sin embargo, no hay que estigmatizarlos porque son fármacos esenciales para la medicina en los esfuerzos de los profesionales para lograr reducir el dolor de crónico a severo de los pacientes. El consumo recreativo de algunos opioides es una tragedia que no discrimina a nadie, no tiene clase o social o edad. Cualquier persona lo puede consumir. Y no todos los pacientes que consumen opioides generan adicciones. Cuando se sigue la recomendación médica, el riesgo es mucho menor.